Nada de lo que estás por escuchar es una verdad absoluta. Duda, repiensa y selecciona hasta encontrar tus verdades. Este podcast requiere apertura de mente, una dosis de voluntad y sí, grandes saltos de fe. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos, bienvenida al podcast. Yo soy Karen Cortázar y estoy muy contenta de regresar en esta tercera temporada con pequeñas dosis, pequeñas pero bien cargadas de información y sobre todo que te hagan repensar, reflexionar y que tú también me digas qué opinas, ¿no? Creo que me siento de esta manera acompañada por ti porque tú te acercas y me dices, estoy de acuerdo, me ha pasado, siento que nos hace falta más este tema, podríamos crecer desde este otro punto y bueno, pues este es el objetivo del podcast, acompañarnos en este proceso de crecimiento y acompañarnos para entender un poco quiénes somos, cómo somos y romper con esta matrix que se nos ha venido vendiendo todo el tiempo a partir del sistema educativo, a partir del sistema de gobierno, a partir de los estereotipos de las redes sociales y cada nueva cosa que de pronto va saliendo que entonces te preguntas, ¿me acerca realmente a lo que soy o me está haciendo tomar distancia de mi esencia? Hoy hablaremos de algo que surgió a partir de un recuerdo que tuve. Estoy actualmente leyendo el libro de Brené Brown, se llama The Gifts of Imperfection, que son como los regalos de la imperfección. Es uno de los libros más famosos de ella, por cierto, entonces te lo recomiendo. Y en uno de los capítulos ella habla acerca de romper la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? ¿Qué es sentir pena cuando algo sucede y más cuando te sucede frente a un grupo de personas? Si yo te pregunto ahora, ¿te acuerdas de ese momento más vergonzoso que has tenido y que te has visto expuesto con cierta persona o en alguna circunstancia? ¿Y qué fue lo que hiciste? Recuerda primero ese momento más vergonzoso y la segunda pregunta es, ¿qué hiciste una vez que sucedió? Lo que hiciste seguro, y esto lo dice Brené Brown, fue guardar silencio, ocultarlo. Y me encanta que ella lo cuenta de esta manera porque aprendí en este capítulo que la vergüenza se alimenta del silencio. La vergüenza se alimenta de guardar algo que le sucedió a tu ser. Y entonces pretendes como que no hubiera pasado nunca y empiezas a ocultar parte de tu historia. Y bien lo he mencionado en otras ocasiones, cuando negamos nuestro pasado, negamos nuestra esencia porque somos el resultado de todas esas vivencias. Y entonces a partir de esa enseñanza me he dispuesto a contar todas aquellas cosas que en su momento me dieron vergüenza, que en su momento me negué a hacer. Y yo te preguntaría eso, ¿no? ¿Cuántas veces has negado algo que hiciste y que en su momento fue lo que para ti era importante y entonces prefieres evadirlo y contar otra historia ante los demás? Una historia que te aleja de tu verdadero ser. Y creo que todo lo que vivimos tendría que verse como una herramienta para acercarme a mi esencia. ¿Cómo puedo ser más hoy yo mismo? ¿Cómo puedo ser yo mismo hoy? ¿Cómo puedo ser más extraordinaria, más auténtica? ¿Cómo puedo sentirme más cómodo y mostrar lo que verdaderamente soy? Y bueno, pues también recuerdo mucho estos momentos de la infancia donde negábamos algunas cosas para no ser descubiertos, para que no te regañaran, para pasar como todos los demás, ¿no? Para no distinguirte, porque es otra de las cosas que quiero que pienses. Cuando te permites descubrir esos momentos de vergüenza, te das cuenta de que no pasa nada. Te das cuenta de que no eres ni la primera ni la última a la que le sucedió eso. Y sobre todo cuando los dices en voz alta, permites que otras personas empiecen a compartir también esos momentos vergonzosos y entonces se hace toda una cadena en el que al final te das cuenta de que no sucede nada. No pasó nada. La vergüenza ante una circunstancia lo que hace es que te alejes de tu propio ser.
¿Por qué? Porque la vergüenza se alimenta del silencio, de estar oculta. Y entonces esta vergüenza después te va a generar culpa. Y después tal vez te va a generar miedo a ser tú misma. Y entonces así se va toda esta cadenita y un día te despiertas y te sientes tan vacía, tan lejana a tu ser, como llena de capas. Y por eso me he puesto esa tarea y te la quiero compartir hoy. Comparte algo que te dio mucha vergüenza y que no le dijiste a nadie y que lo guardaste solamente para ti, para que veas el maravilloso trabajo que se siente cuando descubres tu alma y te das cuenta de que hay más personas que han cometido lo mismo, que han hecho lo mismo, o que también inspiras para que otras personas busquen más su esencia, sean más auténticos. ¿Y cómo abrazas la autenticidad? Si la vergüenza lo que hace es alejarme de ser yo mismo, ¿cómo puedo ser más yo misma? Bueno, pues de esta manera, recordando que honras a tu pasado cuando lo respetas y entiendes que en su momento tú tomaste esas decisiones. Y ahí encontrarás la vergüenza. Por ejemplo, algo que decía Brené Brown era que a ella le tocó dar una plática enfrente de un grupo de padres de familia y que de pronto pues ella no sabía ni qué onda con la plática, pero al parecer todos los papás estaban muy enojados y la persona que la contrató para dar esa plática pues no le dio contexto, ¿verdad? Pero básicamente ella iba como a regañar a los papás para que ahora sí educaran a sus hijos de otra manera, cosa que ella no tenía ni la menor idea. Entonces ella estaba tan avergonzada intentando convencer a los papás de que tiene la capacidad para decir lo que está diciendo en el escenario y que es una mujer respetable y que ha hecho esto y que ha hecho el otro, y entonces empezó a esforzar demasiado para que todos ellos respetaran a Brené Brown, a esa mujer que sentía vergüenza en ese momento y que se sentía asfixiada, y entonces los papás ni siquiera dejaron que terminara su conferencia porque estaban verdaderamente molestos. Y entonces ella se fue. Y siendo la persona que es, la investigadora que es, se metió a su coche y sintió tanta pena. Se sintió tan alejada de sí misma, temblando, llorando, diciendo, no quiero que nunca nadie, y si alguien grabó, y si alguien me vio, y si tomaron una foto, y si ahora estoy en redes sociales, y si ahora, y si. Y entonces se generó este momento de ansiedad. Esa experiencia hizo que ella investigara más acerca de la vergüenza y nos regalara algo que hoy te quiero compartir. ¿Cuál ha sido tu momento más vergonzoso? ¿Que prefieres callar? ¿Que prefieres llevártelo a la tumba porque entonces dices, no, la gente, la sociedad, la vida me va a juzgar a partir de eso? Cuando en realidad la fortaleza se encuentra cuando puedes decir eso en voz alta y sostener que estás bien, porque en su momento tomaste la mejor decisión posible, porque era lo que sabías en ese momento. Y entonces yo quisiera compartirte algún momento vergonzoso, que seguro tengo muchísimos, nada más que ahora no recuerdo como el más vergonzoso, pero sí tengo este. Cuando tenía 15 años, nos fuimos a un viaje de graduación con todos mis compañeros. Y dentro de este viaje a Cancún había un momento en el que tomamos como un crucero, un mini crucero, si no me equivoco. Y recuerdo que a tus 15 años, cuando tienes como toda tu sexualidad y tu sensualidad muy frágil, porque pues no sabes si estás bien, si no estás bien, si te gustas, si no te gustas, tienes tanta energía y tanto enfoque en ti y en los demás, pero tan poca dirección. Así podría resumir esa etapa de la adolescencia. Muchas ganas de aprender y de entender y de absorber conocimiento, pero no sabes cuál, ni nadie te dice cómo, derecha, izquierda, arriba, abajo, hacia dónde, ¿no? Entonces, estás en búsqueda de esta sensualidad y además es Cancún y bueno, pues vas a usar tu primer traje de baño o bueno, más bien tu primer bikini tal vez o lo que sea. Y recuerdo que me puse un bikini que me encantaba y entonces pues yo me lo puse y estaba muy contenta y me sentía muy segura porque pues para ser la primera vez que lo estaba usando a nadie le parecía incómodo y a nadie le parecía como que raro y a nadie, o sea, sentía que estaba encajando, estaba fitting in. Y no olvidemos esta palabra porque te la digo por algo. Y te la digo en inglés por algo también. Fitting in, como fit. Y
Y entonces yo decía, bueno, me veo súper bien, está fantástico. Y de pronto hubo un momento en el que me puse de pie y me fui a traer algo, no sé, como que ahí caminé un poco. Y en el pasillo me topé con un hombre que no conozco, como más o menos unos 60 y tantos años, o sea, ya más grande, ¿verdad? Y lo primero que hizo fue juzgarme con la mirada. Ni siquiera fue una mirada de deseo, como de cazador, para nada, sino una mirada como de desaprobación, como como si fuera un abuelo viendo a su nieta diciendo, cúbrete, mírate nada más, te ves fatal, ¿no? Y entonces lo que sentí en ese momento fue mucha vergüenza. Y nada más con esa mirada me tapé y me agaché y me hice chiquita y caminé por un lado. Y todo el día me sentí muy incómoda dentro de ese traje de baño. Pero en su momento yo no tenía el alcance que tengo ahora o el descubrimiento de mi ser, el autoconocimiento como para verlo así. En ese momento simplemente sentía, porque otra vez la adolescencia para mí es como ese momento en el que tienes muchas ganas y estás tan desbordado de energía, pero no sabes hacia dónde direccionarla. No hay dirección. Solo sentía mucho. Y me encorvé y me tapé y entonces ya nunca me quité como un vestido blanco grande que llevaba y preferí cubrir mi cuerpo. Cuando en realidad ahora lo veo y pienso que la vergüenza no era mía, que esa mirada representaba prejuicios, creencias, aprendidas de alguien más y que él repitió y que entonces su forma de aportarle al mundo fue lanzando esa mirada de crítica, viendo como con rechazo. Y ahora que lo cuento me da mucha risa porque por supuesto digo, ya, o sea, es un tema que le puedo dar vuelta a la página, que la verdad recordé ese momento y dije, creo que vale mucho la pena compartirlo en el podcast para explicar esto, la vergüenza. Y me río porque pues lo que descubro es eso. Tenía tantas ganas de ser aceptada, tenía tantas ganas de aprender de mi cuerpo, de mi sensualidad, de lo que se hace cuando vas a Cancún con tus amigos, de lo que se hace cuando está el sol, de lo que se hace. Y hoy descubro que esa inocencia y esas ganas, pues por supuesto las honro hoy, permitiéndome ser, poniéndome lo que yo quiera, siendo lo que yo quiera ser. Y así destruyes la vergüenza, contándolo en voz alta. Y yo sé que este puede parecer un ejemplo muy banal y que seguro habrá momentos de vergüenza más grandes. Pero lo que yo quiero que recuerdes es que te toca analizar ese momento de vergüenza. Te toca pensar por qué te hizo sentir así. Te toca contárselo a quien tú quieras, porque también es algo que aconseja Brené Brown. Si vas a contar tu vergüenza a alguien, procura que sea una persona que busque, que te dé empatía. Y una cosa es ser empático y decir, entiendo lo que estás sintiendo porque a mí me ha pasado. Y otra muy distinta es, no, maldito señor, ¿qué le pasa? Qué feo. Y empezamos a criticar a la persona, qué sujeto horrible y lo odiamos juntas. No. Eso no es empatía, porque entonces te sigo colocando en este momento de vulnerabilidad y la otra persona es el malo y tú eres la buena. Y no. Es escuchar sin crítica y decir, entiendo tu sentir porque me ha pasado. Yo también he tenido mucha vergüenza en momentos distintos, pero la he sentido. Entonces sí, cuéntaselo a quien más confianza le tengas y que esa persona no te juzgue y no te infravalore, no te ponga en este escalón de que eres víctima y de que pobrecito de ti. No, simplemente te agarre de la mano y te diga, yo te entiendo y yo también lo he sentido. He vivido lo mismo, me ha pasado algo así. Lo he sentido. ¿Cuál es la diferencia entre esta palabra que les decía en inglés, fit in, y belonging? To belong, to fit. Y lo explica muy bien Brené Brown. To fit es encajar, podría ser la traducción al español. Y belong es pertenecer. Y hay una gran diferencia. Podría decirse que la Karen de 15 años buscaba encajar en un mundo en el que estaba pues apenas por descubrir, y la Karen de hoy busca pertenecer a partir de su esencia, que esa es la palabra belong,
perteneces, porque cuando perteneces, no te abandonas a ti para pertenecer. Y cuando encajas, te tienes que hacer más chiquita, más grande, cortarte un poco, bajarte el brillo, subirte el volumen, para encajar en un rompecabezas. Pertenecer es llevarte a ti misma a todos lados. Encajar es abandonar un poco de ti para servirle a los demás en ese momento. Cuéntame en mis redes sociales. ¿Cuál ha sido el momento de vergüenza? Siempre y cuando quieras hacerlo. O cuéntame qué opinas. ¿Tú qué opinas? Dime en Instagram, @Karen Cortázar o en la red social que tú quieras. Gracias. Hasta la próxima. Si te gustó el episodio, recuerda compartirlo en tus redes sociales. Compártelo, suscríbete y déjame una buena calificación para que más personas conozcan este podcast. Además, dime en mis redes sociales qué te pareció. @Karen Cortázar. Nos escuchamos pronto.